Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos y bienvenidos a una nueva sesión del programa de encuentros con autores en las bibliotecas que organiza la red de bibliotecas públicas del área de cultura del Ayuntamiento de Málaga. Hay que decirlo todo para que, como dijimos ayer en Churriana, se ponga en valor precisamente la dimensión pública de las actividades culturales. Y sobre todo las bibliotecas públicas, que siguen siendo templos muy necesarios. Agradecimientos a María Carmona, la directora de esta biblioteca, por lo que decimos siempre, María, bueno, por ser la bibliotecaria que eres y por tener tan interiorizado el trabajo de la labor que debe realizar un bibliotecario en los distritos. A la compañera que viene del archivo, en representación de la red de bibliotecas públicas de la jefa, que no ha podido acompañarnos, así que viene la compañera Rosa, muchísimas gracias. A todas vosotras, a todos vosotros por estar un viernes por la tarde, además un viernes por la tarde complicado porque son 4 días por delante, entonces estamos ya tan nerviosas, estamos ya ahí como diciendo, Dios mío, un poco de descanso y de sosiego. Espero que podáis estos 4 días descansar y alcanzar cierta calma. Y por último, pero no por ello menos importante, al culpable de este novelón que a mí me tiene complicada, una novela compleja, complicada, como la realidad que nos está tocando habitar, pero un novelón. Os pido desde ya un aplauso. Bueno, creo que tenéis más ganas vosotras que yo, así que pasaré pronto la palabra. Bueno, bienvenido al programa Encuentros con Autores en las Bibliotecas. Y buenas tardes a todas y a todos y aprovecho para dar las gracias antes de que me lances tus preguntas primera, para daros las gracias por invitarme, por recibirme, por venir además en efecto un viernes que es casi un puente y con este tiempo que tenemos de tardo veraniego, ¿no? Entonces yo valoro mucho que estéis aquí y como además creo que muchas habéis leído el libro, pues si tenéis ganas de hablar, de preguntar, de discutir. Yo he tenido ya varios clubes de lectura con esta novela y tengo que decir que me lo he pasado muy bien. Ha sido interesantísimo porque salen muchas cosas, muchos temas y hay para todos, o sea que lo que queráis. Bueno, es que dices, salen muchos temas, es que está todo. No has dejado, yo creo, en un lugar de la realidad que no aparezca en... Voy a leer un fragmento para presentar el acto. No hay mejor manera. Dice: siempre imitando a los americanos, dice, ¿sabes lo que pienso? Que somos unos paletos. Eso somos, siempre imitando a los americanos, también en esto. Ahora les ha dado por los búnkeres y detrás vamos los provincianos. Y lo mismo con los ricos, que somos doblemente paletos. El tenista o la pija aquella cuentan que se han montado bajo el suelo de su casita un búnker 8 veces más grande que nuestro piso y hasta se hacen fotos enseñando los detallitos de equipamiento y detrás vamos nosotros a forrar las paredes del trasterito para tener un sucedáneo que nunca será igual, que seguramente ni siquiera nos protegerá. Pero además, ¿para qué coño necesitamos un refugio? Dime, ¿para protegernos de qué? ¿Qué puede pasar? Bueno, podemos contar hasta Segismundo García, hijo de Segismundo García y padre de Segis, se dedica al negocio, al próspero negocio de vender búnkeres entre la clase media, por así decirlo, y utilizando todas las herramientas que esta realidad está ofreciendo. La incertidumbre, la vulnerabilidad, la precariedad, ya sea económica o emocional, el miedo, la lógica del desánimo, el desencanto, todo eso está en esta novela, que a ratos puede resultar aterradora por su vínculo con el presente, pero que también esboza alguna que otra sonrisa que te hace hasta sentir mal porque dices, no debería estar riéndome o sonriendo sobre este tema. Y de todos los temas que tratas, yo quiero precisamente empezar este itinerario porque no sé si es el más... el que va empujando al resto de asuntos.
Segismundo García es un tipo que, más allá de venderse al capital, que es algo muy evidente, es un tipo que asume que deja de poner a las personas en el centro de cualquier actividad de lo humano y, por lo tanto, asume también que cualquier actividad de lo humano debe estar vinculado a algo material. Y por lo tanto que todo el mundo tiene un precio y tiene un interés, pero que no es un interés humano, sino económico. Este es el punto de partida, o digamos el motor narrativo de este personaje. Sí, a ver, Segismundo representa un perfil psicológico, también ideológico, que es seguramente el del hombre neoliberal, ¿no? O de la fase del neoliberalismo en la que ya estamos, ¿no? De este neoliberalismo ya casi tardío y casi ruinoso ya, ¿no? en el que vivimos, ¿no? Pero es alguien que ha hecho suyo el lema de nuestro tiempo, el lema del neoliberalismo, que es el sálvese quien pueda, ¿no? Y ese sálvese quien pueda siempre quiere decir sálvese quien pueda pagárselo, ¿no? Y entonces asume que ahí hay una posibilidad de negocio. Es alguien que, en efecto, no solamente en sus negocios, sino en sus relaciones personales, en sus relaciones familiares, en su manera de conducirse por el mundo, en su juicio sobre los demás, en su mirada hacia quienes tienen otros valores e intentan cambiar las cosas, se muestra como alguien que va buscando esas posibilidades de negocio, que no cree en modo alguno en el ser humano, que dice las posibilidades de cambiar las cosas, ¿no? Que no tiene confianza alguna en los demás, y que está convencido de que ahí hay un negocio porque todos participamos de las mismas ideas que él, ¿no? Porque todos participamos de ese sálvese quien pueda, de ese miedo a los otros, de ese no esperar nada bueno de los demás, ¿no? Entonces sí, este es el protagonista y es el narrador también de la novela, y es a través de quien vemos esa realidad, que es una realidad que ahora cuando te estaba escuchando a ti la estabas trayendo más al presente todavía, ¿no? De cuando yo estaba escribiendo la novela, ¿no? Esta es una novela que yo escribí, siempre tengo que aclarar además que siempre tengo que empezar aclarando que la novela no la he escrito ahora, ¿no? No está escrita en este momento en el que estamos viviendo, en el que leemos la novela en una clave mucho más de presente, mucho más actual, ¿no? Yo estaba escribiendo la novela hace año y pico que aunque se nos ha olvidado ya, pero estábamos en un momento completamente diferente. Hace año y pico estábamos, yo diría que hasta en un momento optimista, o sea, estábamos saliendo de la pandemia, ¿no? Estábamos ya la mayoría vacunados, habíamos dejado atrás la cuarta o la quinta ola, no sé, y ya empezábamos ya no había restricciones prácticamente, ¿no? Estoy hablando del verano del año pasado, ¿no? No había ya prácticamente restricciones, entonces estábamos viendo ya que recuperábamos la normalidad y creíamos que lo que venía por delante además era una forma de resarcimiento de los 2 años de pandemia que habíamos tenido, ¿no? Se decía que venían los locos años 20, ¿no? Ahora después de la pandemia, ¿no? Y hacia allá íbamos, o sea, es lo que esperábamos, ¿no? Lo que pasa es que a la vuelta de un año, entonces yo estaba escribiendo en ese momento, y por eso yo situaba mi novela en un futuro cercano, reconocible, pero aún por venir, ¿no? Lo que ha pasado es que en el año que ha pasado desde que yo estaba escribiendo la novela hasta que se ha publicado y hasta que la estamos leyendo ahora, pues ha cambiado todo mucho, ¿no? Y de pronto la incertidumbre se ha convertido en la palabra del momento, ¿no? Y estamos todavía viendo hablar del otoño de la incertidumbre, del tiempo que viene por delante, y vivimos pues con todo lo que ya no hace falta que hagamos recuento de todo lo que nos ha pasado en los últimos meses. Entonces de pronto esta historia pues se convierte en una historia como más del momento que estamos viviendo, claro. Bueno, es que los locos años 20 se han convertido en los locos años 20 para las energéticas y la banca. Para ellos sí, para los demás no tanto. Es curioso porque esto que está... Tu novela también se apoya muchísimo en la ideología la historia y el personaje, ¿no? En la ideología del apocalipsis y del desencanto que tanto le está funcionando a estos que están viviendo los años 20 ahora mismo, ¿no? El otro día miro a Maritina, a María Ángeles y a Trini porque les compartí un artículo que os recomiendo, un case de Victoria Camps y Manuel Cruz, precisamente reclamando lo contrario, ¿no? Es decir, sin caer en un optimismo que no nos va a llevar a nada, pero que abandonemos cierta pesadumbre en la que nos hemos instalado precisamente para generar resistencia, ¿no? Es decir, igual que el ser humano es capaz de hacer lo peor, oye, pero también somos capaces de hacer lo contrario.
Y te quiero preguntar por esa ideología del desencanto y del apocalipsis que también reflejan, ¿no?, en Lugar Seguro. Sí, mira, esta es una novela que como digo, yo estaba escribiendo el año pasado, pero que en realidad la estaba pensando un tiempo atrás, ¿no? La estaba pensando además en los primeros meses de pandemia, ¿no? Es una novela que no escribí durante el confinamiento, ¿no?, en el que parece que muchos escritores consiguieron escribir novelas, ¿no?, en esos meses. Yo no. Yo estaba confinado con mis hijas, y los escritores con hijas, igual que los que estaban confinados con hijos, pues teníamos el ordenador ocupado en la escuela a distancia y en intentar que nuestras hijas lo pasaran lo mejor posible, ¿no? Pero sí estaba pensando entonces en esta novela porque había un elemento que estaba ahí en cuestión, que estaba en juego en esos momentos, cuando estábamos precisamente en el confinamiento, en los primeros meses de pandemia, y que está detrás de esta novela, que es el futuro, ¿no?, que es la mirada al futuro. O sea, cuando estábamos encerrados en casa, ¿no?, que aunque han pasado 2 años y pico, pero nos parece ya muy lejano y parece que ya solo nos acordamos de la parte anecdótica, ¿no?, y que lo recordamos casi con una sonrisa, pero lo cierto es que durante unas cuantas semanas o meses, ¿no?, hasta que el horizonte se despejó un poco ya con las vacunas y empezamos a saber más de la pandemia, durante las primeras semanas o meses estábamos realmente muy asustados, no sabíamos qué iba a ser de nosotros, no sabíamos si íbamos a recuperar la vida anterior y nos habíamos quedado sin futuro, ¿no? De pronto el futuro había desaparecido, ¿no? No sabíamos lo que duraría aquello, ni si volvería la vida como la habíamos conocido hasta entonces, ¿no? Entonces, para mí eso era el final de una reflexión que venía ya de antes, en el que venía observando cómo toda nuestra imaginación hacia el futuro, o sea, todas nuestras miradas al futuro, se habían ido ensombreciendo cada vez más, ¿no? Se habían ido oscureciendo, que parecía que ya éramos incapaces de pensar un futuro que no fuera distópico, apocalíptico, que no fuera el fin del mundo, ¿no?, de alguna manera, ¿no? Y eso además se acentúa incluso más todavía, claro, eso venía ocurriendo ya en los años anteriores, en los que se acumulaban distopías de ficción, ¿no?, en novelas, en películas, en series, y ya con la pandemia pues ha sido ya, claro, ha sido el remate, ¿no? Ha sido a partir de ahí es cuando ya se ha convertido ya en un género o subgénero, ¿no? A mí me lo decía incluso mi editora, ¿no?, mi editora de 6 barras, Elena Ramírez, me decía de cómo en el último año y medio, 2 años, la cantidad de manuscritos que había recibido de novelas distópicas, ¿no? Decía, además novelas distópicas que ya son cada vez más parecidas entre sí, ¿no?, porque todo acaban siendo variaciones sobre unas cuantas ideas que ya han triunfado, ¿no? Entonces yo estaba pensando en eso, en el futuro, ¿no?, en qué futuro tenemos por delante, en cómo imaginar ese futuro, en cómo salirnos del pensamiento distópico, ¿no?, en cómo romper con esa inercia que nos hace pensar el futuro inevitablemente como algo que va a ir a peor, ¿no?, en el que no tenemos salvación, y ese fatalismo, ese derrotismo en el que estamos instalados, y que yo además confío que nos acabe llevando a todos a decir hasta aquí hemos llegado y empecemos a pensar de otra manera el futuro. Incluso ha salido ahora, no sé si habéis visto, una campaña institucional, una campaña publicitaria del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, creo que se llama, ¿no?, este ministerio ha sacado una campaña de anuncios en prensa, en radio y televisión, que el lema es basta de distopías. Sí. Es una cosa, ¿no?, que yo me quedé muy sorprendido cuando lo vi. Entonces, basta de distopías, queremos otro futuro, algo así, ¿no? Que lo haga un ministerio irónicamente es hasta distópico, ¿no? Es como una cosa orwelliana, ¿no? El ministerio contra las distopías, ¿no? Algo así. Pero yo creo que refleja bien un estado de ánimo en el que empezamos a estar ya un poco cansados de que todos los futuros sean negativos y necesitamos otro tipo de relatos, ¿no? Y que necesitamos otro tipo de imaginación, ¿no? Necesitamos otro tipo de futuro. Entonces yo sí creo que no podemos resignarnos al fatalismo, al derrotismo, al aceptar que no nos quedan otro futuro que los futuros negativos, pero la respuesta no pasa por el optimismo, evidentemente. O sea, yo creo que pasa por algo que se parece al optimismo y que tomamos a veces como sinónimo, pero que no es lo mismo, que es la esperanza. Yo creo que se puede además tener esperanza desde el pesimismo. Incluso desde el pesimismo más radical se puede construir esperanza, porque sin esa esperanza estamos perdidos, ¿no? Hay un libro muy interesante, como todo lo suyo, de Terry Eagleton de hace unos años, que se llama Esperanza sin optimismo. Y yo os lo recomiendo porque es un libro donde distingue muy bien la esperanza y el optimismo, ¿no? Que los tomamos como sinónimos, y sin embargo él viene a decir que el optimismo es algo más ingenuo, ¿no? Más de esperar que las cosas salgan bien, ¿no? Y de confiar y tal, y la esperanza hay que trabajársela. La esperanza es algo más activo, ¿no? Entonces yo siendo un pesimista tengo esperanza, ¿no? Y me niego a perder esa esperanza. Y en la novela, no digo que sea una novela cargada de esperanza, pero sí es una novela donde yo quería, desde esos lugares comunes del pensamiento distópico, ir abriendo ciertas posibilidades de esperanza también, ¿no? en ese futuro.
Sí, ofreces alternativas, ¿no? Muy claras sobre... Pero escuchándote, ¿y hay esperanza para los personajes y las personas que han comprado el discurso de Segismundo García? Por ejemplo, ¿hay esperanza para gente tan cínica como este personaje? Bueno, para que haya esa esperanza seguramente tiene que haber un clic, ¿no? Tiene que haber un cambio de mentalidad, ¿no? Tiene que haber algo que te haga, que te saque de ese pensamiento, ¿no? Que te saque de esa idea fija que es el sálvese quien pueda y el no hay alternativa, ¿no? Que son como los dos lemas con los que convivimos, ¿no? Que hemos hecho nuestros, ¿no? Ese de no hay alternativa y sálvese quien pueda. Y yo sí tengo en ese sentido confianza en que cada vez más gente está empezando a darse cuenta, ¿no? Y además creo que los últimos 2 años, la pandemia, la experiencia de la pandemia precisamente, ha servido para que mucha gente haga clic, para que mucha gente empiece a cuestionarse ciertas cosas de nuestra vida, ¿no? Y a que mucha gente empiece a replantearse un poco su vida, ¿no? Porque además yo creo que sin ese cambio de mentalidad, y eso es parte de la discusión que hay en el libro también, no hay futuro posible, ni hay posibilidad de afrontar cambios que necesitamos. Sobre este futuro que dice, el narrador asume: ahora veo otro futuro. Creo que las grietas van a seguir ensanchándose. En ellas surgirán nuevas comunidades rurales y urbanas, que a su vez acelerarán la creación de otras en crecimiento exponencial. Tendremos paneles en todos los tejados y parques solares y eólicos de propiedad pública o ciudadana. Habremos logrado el autoconsumo energético y la generación distribuida, todo renovable y con más eficiencia tras adaptar las viviendas y el transporte. También la soberanía alimentaria, recuperado el medio rural y con las ciudades produciendo sus alimentos básicos. Miles de cooperativas junto a empresas públicas con gestión democrática nos proveerán de la mayor parte de necesidades, bienes y servicios a precios justos y con dignidad laboral. Las ciudades serán más habitables, mientras el campo será una opción atractiva. Reforestaremos y renaturalizaremos grandes territorios, repararemos destrozos ambientales y paisajísticos, viviremos mejor con menos, con otra idea de bienestar y desarrollo que impregnará todas las políticas públicas. Y te quiero preguntar precisamente por las políticas públicas. Ante esta amenaza, en este cambio de paradigma en el que estamos, que también otro de los problemas que tiene este tiempo es que estamos en un cambio de paradigma, pero nadie es capaz de saber hacia dónde, ¿no? La siguiente pantalla, cuál va a ser, porque somos capaces de imaginar un mundo hoy, pero seguramente mañana, sábado, será otro mundo diferente. Ante la amenaza de un mundo como el que ofrece China, un mundo como el que ofrece Estados Unidos, Europa está en medio. Y Europa resiste como puede, porque no deja de ser un continente muy cansado, muy viejo, pero defendiendo todavía políticas públicas e intentando promover que no hay otra salida salvo democracias fuertes. Sí, pero fíjate, cuando hablamos de... A mí se me olvida nunca cuando hablamos de futuros distópicos, ¿no? y de esas amenazas que tenemos, ¿no? y de todas esas distopías que nos muestran una posible vida futura en el que vamos a vivir peor, en el que va a haber más desigualdad, en el que el medio ambiente va a ser más inhabitable, va a haber menos democracia, más violencia, ¿no? A mí no se me olvida que nuestro imaginario distópico, nuestro futuro distópico, es hoy la vida normal de buena parte del planeta. Es decir, que pues digo, cuando hablamos de Europa y de tal, realmente no dejamos de ser una parte pequeña del planeta que estamos temiendo por un futuro que es el presente de mucha gente. Es decir, la mayoría de la gente vive ya en eso, vive ya en la degradación ambiental, en la desigualdad, en la violencia, en la falta de libertades, ¿no? En la falta de democracia. Entonces eso no tenemos que perderlo de vista, es decir, a la hora de pensar ese futuro, porque ese futuro además va a implicar una serie de decisiones drásticas en las que va a haber que hacer renuncias, ¿no? Y no vamos a poder hacer las mismas renuncias en Europa que en otras zonas del planeta donde ya vienen renunciados de casa, ¿no? Donde ya vienen renunciados de antes, ¿no? Entonces, no podemos pretender seguir siendo esa burbuja, ¿no? Esa isla que vive al margen de todo lo demás y que además se va a garantizar su propio futuro. Eso que leías, ¿no? Ese fragmento que leías, lo dice una de las personajes, ¿no? Una botijera en este caso, ¿no? Sí. Una activista, ¿no?
que es este movimiento, ¿no? Que son los que pueden representar la esperanza en la novela. Lo que pasa es que en la novela lo vemos a través de los ojos de Segismundo, ¿no? Y esa es parte del juego de la novela, ¿no? Es discutir con el narrador, ¿no? Discutir con el narrador lo que nos está contando, si realmente nos lo creemos o no nos lo creemos. Pero eso era, dicho con esas palabras, ¿no? Es un poco una síntesis de un programa posible de futuro, o sea, de alternativas, ¿no? Y es una síntesis, además, a partir de lo ya existente. Es decir, yo quería imaginar un futuro posible que en la novela está de fondo, que en la novela está muy, muy filtrado y muy deformado por la mirada del narrador, que es el que nos lo está contando, que es el que nos está hablando de quienes intentan cambiar las cosas, pero que está ahí, ¿no? Y yo quería construir ese posible futuro, esa posible alternativa, no haciendo un ejercicio de fantasía, ¿no? De fantasía política, de voy a imaginarme cómo podría ser este futuro, este mundo, sino a partir de lo que ya tenemos, de lo existente, a partir de las propuestas y de los programas que ya están teorizando y pensando y discutiendo y escribiendo mucha gente, pero también a partir de las experiencias que ya existen, a partir de muchas experiencias de muchos colectivos, de mucha gente que en barrios, que en pueblos, que en su centro de trabajo, en el colegio de sus hijos, o donde sea, o en la biblioteca de su barrio, están haciendo cosas y están ya empezando a cambiar las cosas. Lo que pasa es que hasta ahora, pues seguramente con un alcance todavía limitado y nos parece muy pequeño para lo que tenemos por delante, ¿no? Pero por ahí se abren algunas posibilidades, ¿no? Algunas pistas. Las grietas, ¿no? Algunas grietas, ¿no? Porque son además todas esas propuestas y todas esas experiencias que representan todo lo contrario del búnker, todo lo contrario de lo que vende Segismundo. No recuerdo si esto era Gaia quien lo decía, sí. Y es muy curioso porque los personajes femeninos, Mónica, Gaia, la cuidadora del padre Juliana, representan en cierto modo las resistencias. O sea, que en eso también has hecho un juego especular muy interesante, sí. Frente a un orden del mundo muy masculino, muy anclado en valores muy patriarcales. Es aterrador, por ejemplo, la parte en la que, a ver si me acuerdo, el médico aquí voy a abrir una ventana, pero llegaré a la pregunta inicial. Hay un momento en el que el Segismundo García hijo le pregunta, o el médico le dice que parte de la aceleración del deterioro del padre se debe a la falta de afecto, ¿no? Esa falta de presencia en el entorno familiar, algo así lo que dices. Sí. Y es verdad que está presentando también ahí dos modelos de orden del mundo, uno que es obsoleto, que está totalmente exhausto, que no ofrece alternativa ninguna, sino lo único que nos ofrece es más miseria en todos los sentidos, frente a los personajes femeninos que ofrecen alternativas, que tienen más conciencia de generar red y colectividad, y que ahí está la esperanza, ¿no? Sí, a ver, ese modelo de vida, de sociedad, de mundo que ya conocemos, ¿no? Y que está ahí, se encarna en primer lugar en lo más íntimo, en lo más personal, en lo familiar, ¿no? En las propias relaciones familiares entre ellos, las propias relaciones familiares de los Segismundos, ¿no? En esos padres e hijos que, como dicen al momento de la novela, no son de tocarse, ¿no? Es decir, han tenido siempre una relación en la que ha faltado el cuerpo, en la que ha faltado lo físico, en la que no hay cuidado, por supuesto, ¿no? Y en ese sentido de la novela, los personajes hombres, digamos que representan esa idea y representan esos valores, y representan esa idea que no deja de ser una cierta idea de masculinidad, que yo espero que en fase de superación, ¿no? Y frente a ellos pues hay tres mujeres que representan los valores antagónicos, ¿no? Y que además es algo que me lo han discutido también en encuentros con la novela, pero también en reseñas y periodistas, ¿no? Que me han dicho que el libro había como demasiado sesgo, ¿no? Como que todas las mujeres son luminosas y los hombres son oscuros, ¿no? Y yo decía que aparte de que es intencionado, ¿no? Ese sesgo, porque aparte de que yo quería vincular ese modelo de vida y de mundo que es ese Segismundo a una forma de entender también la masculinidad, ¿no? Que es la de estos hombres, yo quería que las activistas en este caso fueran mujeres, porque mi experiencia en los últimos años, en los activismos que he visto más vivos, con más posibilidad de futuro y tal, es que es lo que hay sobre todo mujeres. Los dos activismos que más he conocido de cerca en los últimos tiempos, uno es la lucha contra los desahucios, es decir, las plataformas afectadas por la hipoteca, los colectivos de estos desahucios, las asambleas de vivienda,
que ahora le ha pasado también ahora a Juan Diego Boto cuando ha sacado la película esta de Los Márgenes, también le han dicho que las mujeres están como en la película, son las que tiran de todo, pero es que si uno va a una asamblea de vivienda, una asamblea contra el desahucio, lo que ve son sobre todo mujeres que son las que vienen y dan el primer paso de contar su historia, porque los hombres no van, porque los hombres tienen vergüenza, se sienten humillados, no son capaces de hablar de cuando van a perder la casa, y las mujeres son las que van a pedir ayuda, pero también son las que luego se quedan y se convierten en activistas, y son las que tiran de la plataforma, y son las que se plantan en el banco, y son las que van a la puerta a un portal a pagar un desahucio. En las que generan red continuamente. Claro, entonces son las que están ahí. Y el otro activismo, diferente a este, que lo he conocido por mi hija mayor precisamente, que es el de la juventud, esta de Friday for Future, que empezó con Greta Thunberg y tal, que son los jóvenes que están precisamente por el tema del cambio climático, donde lo que más hay son sobre todo chicas, lo que más hay son sobre todo adolescentes, jóvenes, ¿no? Pero es lo que más hay, ¿no? Entonces, si hay en ese sesgo un cierto reconocimiento también. Te quiero preguntar ahora por el tema del consumo, que también en cierto modo atraviesa toda la novela, ¿no? El consumo y la prosumición, ¿no? El que nosotros mismos también seamos elementos de consumo y al mismo tiempo participemos de ello, ¿no? Pero hay una frase muy interesante que define muy bien la subjetividad de este tiempo. Dices: consumidores compulsivos de cualquier producto que alivie un malestar que no saben ni nombrar. A mí esta frase me parece aterradora porque efectivamente ahora se está hablando mucho de simplemente que lo que está reclamando el ciudadano de a pie, cualquier persona de las que estamos aquí, no es una vida de lujo, ni es simplemente tener una vida buena, ¿no? El concepto de vida buena que reclama tanto Remedios Zafra, veníamos hablando de ella y sobre ella. Y muchísimos libros y artículos que se están escribiendo sobre la transformación del estado del bienestar en el estado del malestar. O sea, cada vez hay más personas que se sienten mal y que se encuentran mal en la vida, teniendo un trabajo que a lo mejor nuestros padres sí podían dar una vida, ¿no? Asegurar una vida buena a su familia. Pero ahora no es el caso, ¿no? Entonces, esa frase se me quedó ahí precisamente por la doble dimensión que tiene. Por un lado, el señalar hacia el malestar, que no somos capaces de decir, ¿pero qué nos pasa? Mira, pues me pasa todo, lo que me pasa en la vida, ¿no? Y por otro lado, el tema del consumo como elemento, como ansiolítico no médico, ¿no? Sí, de hecho, es decir, yo me estaba pensando en dos temas precisamente de discusión abiertos en nuestro tiempo, ¿no? Que los tenemos ahí en el centro, y que tienen que ver además con lo que leías, ¿no? Porque esto que leías se refería a una pareja a la que él va a vender un búnker, ¿no? Y que él dice, cuando los ve, dice que son nostálgicos, ¿no? Y dice, estos son nostálgicos porque tienen en la casa un tocadisco, póster de cine antiguo, ¿verdad? Entonces viene a decir que son nostálgicos porque buscan en el pasado, digamos, que esos elementos perdidos, ¿no? De seguridad, de certeza, ¿no? Porque en realidad no saben ni lo que necesitan para esa vida, ¿no? Entonces, tenemos últimamente una discusión sobre la nostalgia, precisamente, sobre esa idea de que las respuestas que necesitamos están en el pasado y que lo que queremos para el futuro es recuperar la vida de antes, y nos preguntamos una y otra vez cómo era posible que hace 30 años nuestros padres con un sueldo pudieran criar hijos y tener vacaciones y pagar una casa y la segunda vivienda, no sé qué. Que es un debate, yo creo, que muy dudoso y muy tramposo también, porque habría que ver, la mirada que tenemos al pasado es una mirada idealizada y que además deja fuera muchas cosas que no querríamos recuperar, es decir, que ese pasado se sostenía sobre ciertos pilares que hoy ya no nos valen, que no nos sirven para el futuro, es decir, empezando por la desigualdad, es decir, se sostenía porque las mujeres no trabajaban en primer lugar, o no trabajaban mediterráneamente, pero se sostenía también sobre la economía fósil que no nos vale ya para el futuro, es decir, no había manera de hacerlo. Pero eso por un lado, que es la nostalgia como una forma de huir del futuro, del presente por supuesto, pero también de huir del futuro, de ese futuro que tenemos, ¿no? Y nos refugiamos en el pasado. Pero el otro debate de nuestro tiempo, que tiene mucho que ver también con esto, con el malestar precisamente, es todo lo que se ha generado en los últimos 2 años, que ha tenido que ver también con la pandemia, pero no solo la pandemia, con la salud mental, ¿no? Es decir, de pronto la salud mental está en la agenda, ¿no? Como solemos decir. De repente hablamos de salud mental y se desestigmatiza además los problemas de salud mental, y la gente parece que puede hablar de sus problemas de salud mental, que hasta ahora era algo que se quedaba en lo privado, ¿no?
en silencio, y de pronto se abre una discusión pública sobre la salud mental, sobre los servicios públicos, de los recursos que hay para la salud mental, por supuesto, sobre los problemas de salud mental, que los hemos vinculado, yo creo que en demasía, a la pandemia, ¿no? Los hemos asociado a la pandemia, pensamos que los problemas que el aumento del consumo de ansiolíticos y antidepresivos y el aumento de suicidios y el aumento de consultas médicas en los últimos tiempos, de jóvenes además especialmente, tienen que ver con la pandemia, y no es la pandemia. La pandemia seguramente ha sido el tiro de gracia, ¿no? Pero esto viene ya de antes, o sea, ya viene de un tiempo en el que nuestro malestar ha ido creciendo, evidentemente, y nuestra salud se ha ido deteriorando, y nuestra salud mental también, ¿no? Yo recuerdo cuando todo este debate se abre, que fue sobre todo a partir de aquella intervención en el Congreso de los Diputados de Íñigo Rejón, si recordáis, ¿no? Que fue cuando sacó el tema de la salud mental, hablando precisamente de las consecuencias de la pandemia, y un diputado le dijo aquello de vete al médico, ¿no? Entonces hubo una ola de respuestas en redes sociales, ¿no? Sobre todo en Twitter, de gente que con el hashtag de yo voy al médico empezaron a contar sus problemas de salud mental, y eso generó ahí una respuesta enorme de gente que, digamos, que compartía sus problemas de salud mental para que viéramos la dimensión del problema, ¿no? Pero yo recuerdo que cuando aquello ocurrió, seguíamos relacionando los problemas de salud mental graves de momento con la pandemia, ¿no? Pensábamos que tenía que ver con todo lo que habíamos vivido. Pero cuando te ponías a leer los hilos de Twitter de lo que la gente contaba de sus problemas de salud mental, te das cuenta de que la mayor parte de problemas de salud mental que la gente contaba no tenían que ver con la pandemia, ni con problemas familiares, personales, sentimentales, sino con problemas laborales, es decir, con su situación laboral, con no tener trabajo, con las malas condiciones de trabajo, con la presión, con el estrés, con la vida que llevamos relacionada con lo productivo, ¿no? Y entonces te das cuenta de que no es la pandemia, que la pandemia seguramente ha sacado a la luz y ha agravado ciertos problemas que estaban ahí, ¿no? Pero que el problema no es la pandemia, el problema es la vida que llevamos, claro. Voy a leer un fragmento. Dice: y eso que tampoco llegaste a enterarte del experimento de renta básica rural, la paguita, que duró solo 2 años hasta que el nuevo gobierno la eliminó, y que era una cuantía pequeña pero suficiente, junto con las ayudas europeas a la repoblación, para que la primera expedición dejara las ciudades. El gran regreso, así lo llamó la prensa, con mayúsculas históricas, y ese afán por identificar y bautizar un nuevo fenómeno sociológico cada pocos meses. Y en parte era cierto. Algunos estaban de verdad regresando desde las grandes capitales, incluso desde el extranjero, bla, 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 bla. En diferentes momentos de la novela aludes a los medios. He querido leer por el tema del gran regreso, ¿no? Como los medios al final siempre ayudan a que se consolide un fenómeno cultural, un relato nuevo, ¿no? Esta obsesión con que cada día inauguremos un relato sociológico, cultural, económico, político, ¿no? Y el otro día, la semana pasada, estuvimos en otra biblioteca con Patricia Simón hablando sobre el ensayo Miedo. Entonces ella decía que los medios tenían muchísima responsabilidad en parte de todo esto que estamos hablando a partir de un lugar seguro, ¿no? Una de las maneras que tenemos de generar resistencias o de modificar el modelo es precisamente reivindicar una mejor información, en lugar de caer en la trampa de decir es que yo no me quiero informar, yo no quiero saber, porque los políticos, porque es la trampa más fácil y es el vehículo que están utilizando determinados partidos precisamente para ir avanzando no solamente en España, sino en el resto de Europa, ¿no? Sí, seguramente los medios de comunicación difunden, crean también todos esos mensajes, los amplifican, ¿no? Es decir, los normalizan también, ¿no? Pero yo creo que para quitarnos el miedo, ¿no? El miedo con el que en efecto vivimos, ¿no? Con ese miedo que seguramente no sabemos ni nombrar ni acotar, ¿no? O sea, tenemos miedo pero no sabemos bien a qué, ¿no? O sea, es un miedo cósmico, ¿no? Hay algo que nos genera inquietud, que nos genera malestar, que nos genera ansiedad, ¿no? Que nos hace sentir vulnerables, ¿no? Hay algo ahí que falla. Yo creo que la manera de quitarnos ese miedo tiene que ver con el discurso de los medios, por supuesto, porque el discurso de los medios lo fomenta más todavía, ¿no? Pero yo creo que la forma de quitarnos el miedo, o al menos yo lo que he aprendido en los últimos años, la forma de quitarnos el miedo es con los demás. Es decir, la forma de quitarnos el miedo es en comunidad, en colectivo, ¿no? O sea, yo una de las cosas que aprendí de mi
trato, de mi contacto con las plataformas afectadas por la hipoteca precisamente, ¿no? Hablaba antes de la lucha contra los desahucios, ¿no? Porque yo me pasé un tiempo en asambleas porque estuve escribiendo un guión para un cómic sobre la lucha contra los desahucios y entonces pues tuve mucha relación con varias plataformas de Madrid sobre todo, también de Barcelona. Y ahí fue donde yo me di cuenta de que el miedo que tenemos, el miedo para el que no hay búnker ni alarma de hogar ni nada que nos lo quite, que nos permita de verdad vivir sin miedo, el miedo te lo quitas así, te lo quitas con los demás, es decir, te lo quitas construyendo formas de seguridad que no son ni el búnker, ni la alarma de hogar, ni ciertos discursos políticos que prometen también seguridad, sino que el miedo se quita construyendo seguridad colectiva, construyendo una vida comunitaria en la que nos sintamos seguros, ¿no? Es decir, yo veía esa para mí fue la lección de mi paso por esas asambleas, porque tú ibas a una asamblea de la plataforma afectadas por la hipoteca, por ejemplo, ¿no? Que si no habéis estado nunca en una asamblea, os recomiendo que os acerquéis un día por conocerla, ¿no? Aparte por echar una mano, que necesitan ayuda porque sigue habiendo desahucios, por conocerlo, ¿no? Y allí te das cuenta de cómo había gente que llegaba, los que llegaban el primer día, ¿no? Los que venían pidiendo ayuda porque nos iban a echar, ¿no? Y que era gente que venía completamente hundida, es decir, destrozada, gente aterrada, porque realmente una de las cosas más terribles que te puede pasar hoy es que te echen de tu casa. Que te echen de tu casa, además, de la manera que te han estado echando en los últimos años, porque aunque algunas cosas han cambiado, algunas cosas han mejorado, porque hasta hace nada te echaban y además te quedabas con la deuda y estabas ya en una lista negra en la que ya no ibas a conseguir que te vendieran, ni que te alquilaran, ni que te dieran una casa, y ibas a tener de por vida una deuda con el banco, ¿no? Y no solo tú, sino tu familia sí te había avalado, tus padres también podían estar implicados, ¿no? Entonces, yo me encontraba ya gente que venía muerta de miedo, porque eso sí que era miedo, ¿no? El miedo a que me van a echar de mi casa, con mi familia, con mis hijos, me voy a quedar en la calle y me voy a quedar con nada, ¿no? Y esa gente, allí es donde perdían el miedo. Perdían el miedo cuando llegaban a un sitio donde había otros como ellos que habían pasado por lo mismo, con lo cual ya no era un problema tuyo, sino que era un problema de mucha más gente, con lo cual el problema, pero también la solución, no era individual, sino que era colectiva, pero el miedo se te quitaba cuando los demás, cuando el grupo te decía tranquilo o tranquila, porque no te van a echar de tu casa, porque vamos a impedirlo, es decir, porque vamos a hacer que no te echen, vamos a presionar al banco, vamos a presionar a las administraciones, vamos a acompañarte en todo esto. Si aún así te intentan echar, vamos a ir a tu puerta, es decir, vamos a impedir con nuestro cuerpo que te echen. Y si te consiguieran echar aún así, vamos a conseguirte un piso, es decir, porque también ocupan pisos, porque también tenemos pisos de banco. Entonces, esa es la manera de quitarte el miedo. Cuando tú tienes una comunidad a la que pertenecer y que te dé esa seguridad, es decir, que sea la que te proteja, es decir, esa forma de ayuda mutua, de autocuidado, ¿no? Entonces, esa lección la podemos llevar a otros ámbitos, es decir, la forma de quitarnos el miedo de todas esas cosas, todas esas amenazas que tenemos hacia el futuro, es así, es decir, es construyendo formas de seguridad que no pasen por el sálvese quien pueda, sino que pasen por el salvémonos todos. Hannah Arendt tiene una frase muy bonita que es: el ser humano es ser en otros y con otros, algo así. Ahora os toca, ya es todo vuestro, a partir de ahora. Yo tengo mucho fondo de armario, que conste, pero prefiero que le preguntéis vosotras y vosotros, que seguro que después de todo lo que ha dicho tenéis curiosidad. Y además del libro hemos cogido poquitos, hay sí, mucho sí, todavía sí, sí. que podemos hablar. Bueno, no por fuego. Ella le decía esa, qué mal rato pasar. Bueno, empezamos bien. Horroroso. Que no, ya, fuera broma, que efectivamente este personaje está tan estresado que es que desde el segundo renglón está uno con la lengua afuera. Y entonces, efectivamente, en ese sentido, pues, se pasa aún más raro. Dicho esto, me ha gustado mucho, lo he visto, me parece un gran libro, interesante, original por el planteamiento, digamos, esto es el monólogo, porque el libro es un monólogo entre el padre con su propio padre, con su hijo, con la sociedad, con todo. Y entonces me ha parecido muy original el enfoque, el planteamiento, y creo que es mucho mérito que se ponga uno atacado al mismo nivel del protagonista. Una curiosidad que tengo, que te voy a preguntar, lo del nombre no es casual, ¿verdad? Es un homenaje a Calderón de la Barca por casualidad. No, me lo han dicho varias veces porque todo el mundo da por hecho que es Segismundo de
de la vida de sueño, ¿no? Incluso en alguna presentación en algún club me han sacado un fragmento de la obra que parecía que estaba hecho para esto, ¿no? Que parecía que lo podía haber usado yo de apertura del libro, pero no iba por ahí la dirección de Segismundo, no. De hecho tiene que ver con otro libro, no con Calderón, tiene que ver con Virginia Woolf, que es una de mis autoras favoritas, ¿no? Con el Mrs. Dalloway, ¿no? Porque Mrs. Dalloway es un personaje que se llama Septimus Smith, que es el otro gran protagonista del libro junto a la señora Dalloway, ¿no? Que es este que ha vuelto de la guerra y que acaba suicidándose en el libro, ¿no? Y es un Smith que es como un García, ¿no? Bueno, los Smith son como nuestros García, ¿no? Y del que se dice que los padres le habían intentado singularizar poniéndole un nombre sonoro, ¿no? Le habían llamado Septimus, ¿no? Que es un nombre poco frecuente, ¿no? Y entonces se dice en algún momento de la novela, pues que es algo que yo parafraseo luego en la novela también, hablando de los García, ¿no? En la novela de Virginia Woolf se dice que Londres se ha tragado a millones de Smith por mucho que sus padres los quisieran singularizar como Septimus, ¿no? Poniéndole el nombre. Entonces yo buscaba un Septimus también, yo buscaba a mi García, ¿no? A 3 sagas de una familia que se llaman García, que es el apellido más común, ¿no? Entre nosotros, y que intentan singularizarse colocándose un nombre. Entonces yo buscaba un nombre disonante, ¿no? Un nombre que tuviera que es Segismundo, ¿no? Y entonces acaban heredando el nombre, ¿no? No acaban el apellido, sino acaban siendo los Segismundos grandes, Segismundo II y Segismundo III, que visto además quiénes son y lo que han hecho en la vida y tal, no deja de ser ridículo, ¿no? No deja de ser una forma ridícula de ganar cierta notoriedad, ¿no? Pero como no tienen apellidos con alcurnia ni con partícula ni nada, pues se hacen los Segismundo. Entonces yo estaba pensando en realidad en el Septimus Smith, ¿no? Bueno, pero como este hombre estaba tan atribulado, parecía el protagonista de La vida de sueño también, quejándose todos los ratos. Pero bien, muy bien, muy bien. ¿Lo del monólogo interior directo también es por Virginia Woolf o no? No, porque no. Yo creo que... ¿O es la estructura que te pedía el libro, no? Supongo. No, porque Virginia Woolf usaba más el estilo indirecto libre este, ¿no? Que cuentas desde fuera, pero estás dentro de la cabeza del personaje, pero lo haces de una manera muy sutil que tú sin darte cuenta te están hablando en tercera persona, pero estás desde la propia mirada del personaje, ¿no? En este caso es un monólogo, en efecto, del narrador protagonista, ¿no? Que se está dirigiendo al padre, pero que se está dirigiendo al padre que ya no le puede responder, que seguramente no lo entiende ya, con lo cual en realidad no está hablando al padre, está hablando a sí mismo, ¿no? Se está justificando a sí mismo con su discurso, que además es un discurso que lo está haciendo al final del día, cuando ya todo ha pasado, con lo cual él sabe lo que ha pasado, pero está dosificando la información, pero al mismo tiempo está contando de una manera interesada, ¿no? Está contando de una manera interesada lo que ha ido ocurriendo, pero también según avanza el libro su discurso va cambiando, porque él va como preparándose, preparándose para el final, es decir, va preparándose para lo que es el final del libro, en el que ya Segismundo no es el mismo Segismundo del principio, es decir, en el que está ya aceptando que ha llegado al final de la escapada, ¿no? Es decir, que no hay ya mucho más donde correr, ¿no? Y que lo que tiene es lo que tiene, es su padre, que ya no puede acusar de nada, porque aunque él no quiera reconocer, no quiera admitirlo, la enfermedad le ha absuelto, ¿no? Y entonces es ese discurso, como digo, que en ciertos momentos del libro va cambiando, ¿no? De forma muy sutil, pero que va cambiando. No es la misma voz de Segismundo al principio del libro que al final del libro. No, de hecho es mucho más reposado al final. Claro. Se reconcilia un poco uno claro. con la criatura. Sí, al principio del libro es un tipo mucho más, pues eso, más odioso, que va desobrado por la vida, ¿no? Y que parece que es un tipo ahí que viene eso pisando fuerte, y luego te vas dando cuenta de que en realidad es un hombre perdido y que no deja de ser un hombre derrotado, ¿no? Y que en ese final ya asoman otras caras también, asoman otras partes de Segismundo, con algo más de ternura también, con algo más de cercanía, ¿no? Y acaba, pues eso, resignándose a que su vida es esta, que no puede seguir huyendo. A mí el libro me ha fascinado porque es una película real como la vida misma. Y el personaje me da pena, porque el personaje al final se da cuenta de que él no quiere para su hijo lo que ha tenido él, por eso lo lleva al colegio de los triunfadores. Sí. Y una cosa que he echado de menos es, aunque sí lo han nombrado, la manipulación de los medios de comunicación que nos siguen manipulando de los años reales, pero sobre todo que el que realmente maneja todo el cotarro, que es el rico, que maneja el capital, no aparece. Aparece el banquero, pero para mí el banco también es un brazo de rico, no por sí solo no conoce nada. Entonces eso es lo que he echado de menos.
Sí, están de fondo permanentemente en la novela, ¿no? Pues aparecen como una cierta ensoñación, ¿no? Como una aspiración, evidentemente, todo lo que él querría, ¿no? Es decir, cuando se habla de ese mundo de los clubes sociales, ¿no? Donde se relacionan, donde viven, cuando se habla de los búnkeres de verdad que tienen, no los búnkeres baratos que venden Segismundo, sino los búnkeres de verdad que tienen en sus casas, cuando se habla de los colegios de élite donde llevan a sus hijos, ¿no? Es decir, es toda esa bruma que está ahí arriba, que es a lo que él aspira, ¿no? Donde él quiere llegar, pero donde no está. Es decir, él en la novela solo se relaciona con aquello a lo que puede vender su producto, no tiene acceso a ese mundo. ¿Alguien más? Por allí, Antonio. Me gusta mucho su novela. Gracias. Retrata muy bien el pasado porque en la otra novela que tengo en el título que se hablaba sobre el periodo franquista lo hacía muy bien. Está mal que eso diga, pero siempre hace un cliché muy clásico en el sentido de el pasado lo quiere muy bien, pero no aventura el futuro, porque es un modelo pretérito. Porque es el empresario que se ha hecho a sí mismo. No se habla de las nuevas familias que se están creando, las familias monoparentales o de familias homosexuales, todo ese tipo de aventuras no hace esas cosas, yo sé. Porque hay un libro que viene de un cuarto, que estuvo por ahí, de un cuarto que está muy bien también. La habitación oscura. Esa es la habitación oscura. Pero eso es lo que veo que para el pasado está muy bien, pero para el futuro no veo suficiente. Bueno, te lo agradezco el comentario. No, porque precisamente esta novela quería ser una mirada al futuro, ¿no? En ese sentido de abrir esas otras posibilidades de futuro, ¿no? Que son las que están planteando como alternativa a otras, ¿no? Que no pasa el futuro evidentemente por Segismundo, ni por su familia, ni por sus negocios, ¿no? Pero es el clásico personaje que se hace a sí mismo y luego que... Claro, no. O sea, ha habido casos de gente que evidentemente... no puede del Mediterráneo teniendo muy mal, incluso en Madrid ha habido casos similares. Ese que se ha hecho a sí mismo que tiene un desgracia de la vida y ha tirado por el camino más trágico. Es que evidentemente Segismundo representa el pasado en el sentido de el pasado que queremos dejar atrás, o sea, el pasado que sigue siendo nuestro presente en realidad, que representa un modelo, como digo, un tipo humano, una psicología y una ideología también, que es de la que venimos, es decir, él, como digo, representa una serie de valores que son de estos años, de todo este tiempo, de las últimas décadas, del neoliberalismo que estamos viviendo, ¿no? Y frente a él, ese futuro posible es el que representan aquellos que él desprecia, aquellos que él caricaturiza, ¿no? Aquellos que están intentando cambiar las cosas, intentando cambiar la vida también. Respecto a los búnkeres, pero en los años 80 se vendían búnkeres. En los años 80 se vendían búnkeres. Sí, bueno, a ver, el tema de los búnkeres tuvo un momento en la Guerra Fría, claro, en la Guerra Fría en la que, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? En la que sí que había negocios de búnkeres, ¿no? Pero en los últimos tiempos no. De hecho, yo cuando estaba escribiendo la novela, como digo, hace año y pico, que estábamos en otro momento, que no estábamos pensando en guerras, ni en armas nucleares, ni en todo lo que tenemos hoy sobre la mesa, yo me puse a buscar sobre búnkeres, ¿no? Para escribir la novela, y era algo marginal, es decir, era una marcianada, era algo que estaba fuera de la conversación, y me encontraba así, que había empresas, que en España también había algunas empresas que ofrecían el producto, en Estados Unidos sobre todo, en otros países europeos, pero como digo, era una rareza, ¿no? Era una cosa así extraña, y yo pensaba que cuando saliera la novela iba a tener que dar muchas explicaciones sobre los búnkeres, me iba a pasar como a... Vamos, al contrario, me ha acabado pasando como a Segismundo, al que nadie le pregunta, salvo esta que leíste al principio, nadie le pregunta para qué un búnker, ¿no? Porque todo el mundo da por hecho que necesitaba un búnker. A mí me ha pasado algo parecido, yo salgo de la novela y nadie me pregunta por qué has cogido los búnkers, ¿no? Porque todo el mundo da por hecho que los búnkeres forman parte de nuestro horizonte próximo, ¿no? Y es porque de pronto el búnker está aquí, o sea, de pronto, yo cuando salió la novela en marzo, tenía a los amigos todo el día mirándome noticias que salían esos días, con la guerra ya iniciada además, noticias del aumento de la demanda de búnkeres, ¿no? Empresas que ofrecen el servicio y tal. Y entonces, bueno, yo quiero pensar que el búnker está hoy aquí porque estamos con la guerra, pero que dentro de un tiempo dejaremos otra vez el búnker de lado y que volverá a ser, como digo, una marcianada. ¿Por allí, María Luisa? Mira, yo también quería decirte que me ha gustado también mucho, sobre todo la que contaba mi amiga, muy suelta la narración, y me ha gustado. Gracias. Y te quería animar, porque eso que has dicho de que el problema y los miedos se justifican con las colectividades, pues te quería animar en ese sentido que escribieras algo por ahí, porque es verdad eso que has dicho de la paz y de otros muchos problemas que hay, por ejemplo, en las
barrio ahí arriba tenemos el BUM, no sé si lo conoces, El bosque urbano. que es el bosque urbano Málaga, en unos terrenos enormes que hay contaminados por los bloques En los antiguos terrenos de la Repsol. Los antiguos tanques de Repsol, y queremos que acudiera porque es la zona más superpoblada de Europa. Hay una contaminación lumínica desde arriba que es enorme. Yo quiero dar todo detalle también a eso. Y entonces estamos reuniéndonos y pienso que es de la única manera en que se solucionan los problemas de todo tipo de la gente, en colectividades, en asociaciones, en grupos, y te animaba a eso. Pues te lo agradezco porque a mí es un tema que me interesa mucho y del que llevo tiempo leyendo, pensando, pero también escribiendo. Es decir, aparte de que en la novela estén ahí los botijeros, ¿no? Y que estén proponiendo sus alternativas y que las discuta el narrador, pero que nos puedan gustar más o nos puedan gustar menos, y que al final del libro además hay una serie de autores que van por esa línea, ¿no? Para quien quiera seguir investigando. Sí he escrito otras cosas sobre, te ha parecido, o sea, bueno, aparte del cómic aquel que decía sobre la lucha contra los desahucios, Aquí vivió se llama, que no deja de ser un libro sobre las luchas colectivas, sobre la manera precisamente, como decía antes, de protegernos y de cuidarnos, ¿no? y de construir seguridad. En lo que más he escrito de este tema ha sido en cuentos. O sea, he escrito muchos cuentos en los últimos años, muchos cuentos para prensa además, que he publicado en el diario.es, en La Marea, que algunos los he recopilado en un libro que se llama Tiza Roja, donde ahí lo que intentaba hacer precisamente era un ejercicio de imaginación colectiva y de imaginación política, ¿no? de imaginar precisamente formas de lucha, formas de respuesta, pero también otras formas de vida, ¿no? Entonces ahí había algo, en cuentos, como digo, empieza breve, pero había un intento desde el momento en el que estamos de imaginar esas respuestas, ¿no? Y esas alternativas. Una última pregunta, ¿alguien se anima? No, Antonio, no, que te veo yo rápido ahí, coges carrerillas, sin nadie, entonces sí, pero como tengo una última pregunta. Veo para Antonio. No, seguro. Sí, venga. Venga, hombre. Tu libro saca como conclusión que no hay ascensor social. ¿Cómo? Tu libro saca como conclusión que no hay ascensor social. Que no. Sí, yo creo que eso es una obviedad, ¿no? Es decir, que la educación no sirve para nada y que solamente funcionan los gremios o colectividades separadas. No digo que la educación no sirva para nada, pero sí que ha entrado en crisis en los últimos tiempos, y además se discute mucho sobre ello, pues todo el discurso tiene que ver con la meritocracia, ¿no? Es decir, toda esa idea de que teníamos igualdad de oportunidades, que había educación universal y que estudiando, esforzándote, poniendo los padres para sacar adelante a sus hijos, los hijos estudiando y tal, podías tener posibilidades de ascenso, de mejora, ¿no? Claro, por eso digo que ha entrado en crisis últimamente. O sea, yo creo que sí que hubo un tiempo en el que el ascensor social, que ha sido una imagen que nos ha acompañado mucho tiempo, hubo un tiempo que funcionó. Es decir, en el caso de España, pues seguramente en el final del franquismo y los primeros años de la democracia, fue lo que permitió que los hijos de la clase obrera fuéramos a la universidad, ¿no? Es decir, hubo un tiempo en que en efecto sí que había esa posibilidad, pero en los últimos años o décadas, y ya especialmente desde la última crisis de 2008, yo creo que el ascensor está averiado. El ascensor se ha quedado parado entre dos pisos. No, a algunos se le ha abierto el suelo y se ha caído por el hueco, ¿no? Pero yo creo que seguimos, y de hecho ahora hablo como padre, seguimos educando a nuestros hijos en una idea de la vida, ¿no? Que es la de la cultura del esfuerzo, la meritocracia, si estudias conseguirás un buen trabajo, y si te esfuerzas y trabajas duro, pues mejorarás y podrás hacer un proyecto de vida y irás cada vez mejor. Y sin embargo, lo que mis hijas y los chavales se encuentran hoy no es eso. Lo que se encuentran es que hay muchos chavales que estudian, incluso estudian mucho y acumulan títulos y no por ello consiguen un trabajo o se tienen que ir fuera, y chavales que trabajan duro y les acaban echando, o no tienen unas condiciones de trabajo dignas, o no tienen un sueldo suficiente para vivir, o trabajadores pobres. Es decir, entonces lo que se encuentran no es eso, lo que se encuentran es una situación en la que el esfuerzo parece que no vale, en la que hay una enorme desigualdad social, y en la que lo que sigue funcionando pues sigue siendo el origen
origen de clase, el origen familiar, quiero decir, lo que al final acaba decidiendo y definiendo tu vida no es tus esfuerzos, tus méritos, sino, como se suele decir, tu código postal, ¿no? Es decir, dónde has nacido. Empezando por tu salud, ¿no? Empezando por tu esperanza de vida, tu salud y tus posibilidades de mejorar la vida, ¿no? Y eso que se dice un poco de chascarrillo en conversación, que todos oímos siempre, es completamente cierto. Eso de que los mejores trabajos no están en las webs de empleo, ni están en las empresas que buscan, ni están en los anuncios de empleo y tal, sino que los mejores trabajos se consiguen por vía familiar, por vía cercana, y se los quedan los de siempre. Eso está bien. ¿Alguna pregunta más? Bueno, yo no. Yo he Sí. leído una cosa que me ha llamado la atención, y es cuando se habla de la esperanza, que es algo que hay que tener. Y entonces, eso es de formación profesional. Me he acordado de la caja de Pandora. Sí, lo último Que que había... le dicen que no la abra, los dioses le dan la caja y le dicen que no la abra, y entonces Pandora no le hace caso a los dioses, abre la caja y salen todos los males del mundo, y cuando ve que están saliendo los males, ¡chim!, cierra la caja, y lo único que deja dentro es que hay dentro, que queda Sí, es la esperanza. Entonces ahora viene eso, ¿qué es la esperanza? El único bien que los dioses habían dejado, o es que la esperanza no era un bien. Eso nosotros hemos tenido, los estudiantes de clásica, discusiones, charlas y eso a propósito de la esperanza, de qué era. Habían engañado a los dioses, a los hombres, dándole, primero confiando en Pandora, que sabían que iba a abrir la caja de todas formas, y quedándose luego con el hombre, el humano, o la humanidad, pensando que la esperanza era lo bueno y era lo único bueno que había en la caja. Bueno, de eso hemos tenido discusiones. Sí, claro, o sea que va. Pero viendo otras cosas también, otros textos latinos y demás. Entonces, aquí se ha hablado de tener una esperanza, tener, no sé, la esperanza también a veces, allí llegamos a la conclusión de que era aguántate con lo que tienes y no es una cosa. La esperanza en este caso está en el texto de Enrique de Lucas. ¿Cómo? Esa es la esperanza. Sí, es una forma esperanzada Esa es la esperanza ya que una forma tenemos. de acabar. No, yo al margen de mitología y no voy a entrar en discusión con estudiantes de clásica, porque saldría fatal. Yo sí, cuando hablaba antes de la esperanza contraponiéndola al optimismo, ¿no? O sea, yo sí creo que la esperanza implica acción, quiero decir, que la esperanza no se sienta uno a esperarla, ¿no? No es algo que surge así, sino que hay que trabajársela, ¿no? Es decir, yo sí creo que en ese futuro de incertidumbre en el que vivimos, ¿no? Que es verdad, o sea, estamos en un tiempo de incertidumbre, pero incertidumbre no necesariamente implica miedo, inseguridad, porque también lo asimilamos, ¿no? Incertidumbre e inseguridad lo convertimos en sinónimos, ¿no? En esa incertidumbre caben muchas cosas, en esa incertidumbre en el que no sabemos qué va a ser de nuestra vida el año que viene, no sabemos dónde estaremos el año que viene por esta fecha, qué habrá pasado con todo lo que hoy está en juego, ¿no? Con todo lo que hoy está sobre la mesa, pero en esa, como digo, en esa incertidumbre caben muchas cosas, incluso cosas que hoy ni se nos ocurren, que no somos capaces de imaginar. Y buena parte de lo que ocurra en los próximos años, aunque suene un poco al rollo este pensamiento positivo y Mr. Wonderful y todo esto, tiene que ver con lo que hagamos nosotros. Es decir, el fatalismo, el derrotismo pasa por creer que el futuro está escrito, que el futuro está ahí, que solo podemos llegar a él, ¿no? Y no, o sea, el futuro sigue dependiendo en mucha medida de lo que hagamos nosotros, es decir, de lo que hagamos desde ahora mismo, de lo que haga un grupo de nosotros donde yo no soy eso. No, lo que hagamos todos. Es decir, Claro. hay muchas cosas por cambiar. Nosotros, de lo que hagan, los que nos manejan. Y lo que hagamos nosotros, yo insisto, Sí. o sea, yo creo que no podemos Totalmente. resignarnos a pensar que estamos condenados, es decir, que no hay salida, ¿no? Porque además estamos en un momento en el que lo que tenemos por delante, que es decir, lo que nos espera en los próximos años, implica que va a haber que hacer una serie de cambios y de transformaciones
que va a haber que hacerlas sí o sí. La discusión ya no es si las hacemos o no, sino cómo las hacemos. Si las hacemos por las buenas o por las malas. Si las hacemos democráticamente y repartiendo bien los sacrificios y con justicia social, o las hacemos impuestas y desiguales y como si. Entonces, en eso es lo que estamos ahora. Entonces ahí es donde estamos nosotros. Es decir, donde estamos nosotros, y somos los que tenemos que hacer por nuestra parte, ¿no? O sea, y tenemos que ver si construimos en las grietas como proponen en la novela los botijeros, o si hay otra forma de transformación, ¿no? Pero ahí es donde estamos, ¿no? Si yo no me resigno a pensar que lo que tenemos por delante es un futuro negro y distópico, porque entonces ya empiezo a ahorrar para el búnker. Así que no compro el búnker. Claro, si lo que tenemos por delante es lo que damos por cierto, ¿no? De todos esos discursos y todos esos relatos, pues más nos vale prepararnos un búnker, pero uno de verdad, no como los que venden Servimundo, ¿no? Sino uno bueno, ¿no? Entonces yo me niego a eso, al sálvese quien pueda, ¿no? Porque al final es eso, ¿no? Y eso me estaba acordando de quienes sí se están preparando para eso y quienes están comprando búnkeres, ¿no? Que son los mega ricos, ¿no? Los que ya ellos sí que se están preparando para lo que venga por su cuenta. Hace poco se ha publicado un libro en Estados Unidos que se va a traducir en España también, que es se llama Raskoff, un norteamericano. Ha salido algún reportaje en prensa española hace poco, lo habéis visto, incluso se publicaron las primeras páginas del libro, donde este tipo, que es un analista norteamericano que está especializado en tecnología, en redes y tal, y habla, ha escrito un libro sobre la manera en que los mega ricos, no los ricos, los mega ricos se están preparando para el colapso, para lo que venga por delante, y cómo se están poniendo a salvo, ellos sí, ¿no? Ellos sí, porque lo que temen es que el futuro va a traer unas situaciones adversas que lo que van a provocar va a ser desorden social, y el desorden social a quien se va a llevar por delante a los mega ricos, porque se están protegiendo, ¿no? Entonces, este Raskoff, ¿no? Empieza contando en su libro, el libro comienza contando por qué lo escribe, ¿no? Que es porque a él le invitan un día a tener un encuentro, una charla, ¿no? Una reunión así, con un grupo que quiere conocerle, que él da conferencias habitualmente, entonces pues le contratan, ¿no? Le contratan para dar una conferencia, para tener un encuentro, pero todo con mucho misterio, ¿no? Le dicen que no le pueden decir con quién va a ser la conferencia ni dónde va a ser, le van a pagar muy bien, eso sí. Él dice además que le pagan por 2 horas, le pagan más que lo que gana él en un año en la universidad, o sea, una cosa de esta desmesurada. Le llevan además con mucho misterio en un helicóptero, luego en un coche, no sé dónde va, y le acaban llevando a un sitio un poco reservado donde se encuentra que la audiencia que le espera son en efecto mega ricos, ¿no? No da nombre, pero se entiende que son gente de Silicon Valley y tal, ¿no? De gente que se ha hecho rica en las nuevas tecnologías y tal, ¿no? Y él esperaba, le dicen que quieren que les hable del colapso, ¿no? Del futuro, de los problemas que vienen, ¿no? Y él pensaba que lo que querían era pues, una conferencia como las que él hace habitualmente, en las que discute si va a haber o no colapso, de qué tipo y tal, ¿no? Y entonces cuando empieza a hablar su charla, le paran, ¿no? Y le dicen, no, lo que queremos es que nos diga, le queremos contar cómo nos estamos preparando y que nos diga si estamos bien preparados, ¿no? Entonces le empiezan a contar, y el tipo lo cuenta en su libro, y es impresionante, le cuentan cómo se están preparando los mega ricos, cómo ellos sí dan por perdido el futuro y cómo ellos sí se están poniendo a salvo. Y entonces las dudas que tenían y que le planteaban era, pues si los búnkeres de esta manera o de esta otra, si es mejor hacer unos búnkeres aquí o irnos a una isla y tal, si contratamos ejércitos privados de seguridad, o eso puede ser un problema porque cuando el dinero ya no valga se pueden volver contra nosotros y están armados, y entonces a lo mejor necesitamos robots que no tenemos pero hay que desarrollarlos. O sea, es una cosa delirante, entre divertida y terrible, pero te das cuenta de cómo como dicen, los mega ricos, los más poderosos, se están desentendiendo por completo del futuro, porque lo que hacen es ponerse a salvo, ¿no? Y eso implica pues comprarse una isla, hacerse un búnker en Nueva Zelanda, o las fantasías estas de irse a Marte, o una estación orbitando en el espacio, cosas así de Elon Musk y de toda esta gente, ¿no? Entonces, como digo, es una historia que la puedes leer por el lado divertido, porque hay cosas delirantes. Él cuenta, por ejemplo, ya no me desvío más del tema, él cuenta, por ejemplo, cómo hay un tipo que es el creador de no recuerdo yo ahora que una de estas plataformas, ahora me acordaré de cuál es, una de estas plataformas de blogs y tal, muy conocida, y cómo el tipo hace unos años, un tipo que se ha hecho rico con la tecnología y tal, como el tipo hace unos años decidió operarse la miopía, era miope, ¿no? Entonces operó la miopía
y contó que no se la operaba por una cuestión estética, ni por comodidad, ni por salud, sino que se operaba de la miopía porque él pensaba que cuando llegara el colapso, si se te caen las gafas y se te rompen, a ver qué haces, claro, y te estás perdido, dice, o sea, los miopes estamos perdidos, claro, y si me cae un colapso y me quedo sin gafas, estoy ya, claro. Entonces el tipo se opera la miopía porque cree que se va a venir todo esto abajo y tal, entonces claro, ¿qué hacemos? ¿Creemos el pronóstico de los mega ricos? No, evidentemente ellos están desentendiéndose de un futuro al que han contribuido a que sea de esa manera y lo que están es poniéndose a salvo como pueden, con sus medios, claro. Por eso yo decía que el sálvese quien pueda es sálvese quien pueda pagarlo. Y ellos, claro, como pueden pagarlo, pues dicen, mira, si luego no nos hace falta, pero ya lo tenemos ahí, tenemos nuestro búnker, nuestra miopía operada y nuestro tal. Entonces, a todo esto iba que nosotros no somos ellos, es decir, nosotros no nos vamos a comprar una isla, ni nos vamos a hacer un búnker, ni nos vamos a operar la miopía, ¿no? Que tenemos gafas, ¿no? Sino que nosotros nos tenemos que proteger de otra manera. Y la forma de protegernos es, primero, evitando ese futuro, que es haciendo lo posible porque no llegue, y segundo, creando formas de seguridad en las que nos sintamos de verdad protegidos y seguros, que no son como digo, el búnker ni esas cosas, ¿no? Bueno, pido un aplauso muy fuerte para esa cosa. Y recordaros que hay un punto de venta de la librería Luces, así que quienes hayáis comprado o vayáis a comprar ejemplares, pues Isaac os lo firma gozoso. Muchísimas gracias. Recordaros que nos vemos, la próxima sesión es el 15 de noviembre con Carlos del Amor en la biblioteca de Churriana. Así que nos vemos en el próximo encuentro. Muchas gracias.